Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto saludarles nuevamente acá de la sala de redacción de su programa de preguntas y respuestas. Espero que ustedes estén también disfrutando el día de hoy y podamos también conocer un poco más de esta temática que estamos analizando acerca del conflicto de los siglos, el libro Conflicto de los siglos. Pero vamos a, antes de comenzar, tener una oración para pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de estar delante de ti en esta ocasión, para pedir también el perdón de nuestros pecados, pedir tu bendición. Bendice a la hermana Raquel que va a contestar a las preguntas, va también a hacernos la presentación en el día de hoy. Tú puedas bendecir también a cada una de las personas que se conectan y que siguen el programa. Tú puedas dar la bendición, tu gracia en nuestros corazones para que podamos entender cada mensaje y así poder ser edificados espiritualmente. Conceda bendición también para tu iglesia a nivel mundial. Oramos por nuestros hermanos en las diferentes partes del mundo donde pasan dificultades para que tú puedas suplirles. Oramos por los desanimados, los desalentados. Fortalece, Señor, sus corazones. Te lo agradecemos todo y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, sean todos bienvenidos y aquí estamos hoy con la hermana Raquel Orza. Bienvenida, hermana Raquel, nuevamente al programa de preguntas y respuestas. Hoy tenemos la continuación del tema que se ha iniciado la semana pasada. No olviden que ustedes pueden comunicarse con nosotros si tienen alguna pregunta, algún asunto al respecto, pueden hacerlo al correo de info@sda1844.org. La semana pasada hemos hablado un poco del libro de Conflicto de los Siglos, su contenido y su asunto especialmente cronológico, la secuencia cronológica, pero hoy tenemos otros asuntos del cual necesitamos saber. Y tengo aquí algunas preguntas, hermana Raquel, para usted el día de hoy. Y la primera pregunta es, ¿qué característica tiene la temática del contenido del libro Conflicto de los Siglos? ¿Son únicamente visiones o se ha insertado quizás otras fuentes? Porque creo que el libro de Conflicto de los Siglos es un libro diferente, tiene algunas características muy especiales a otros libros. Sí, el libro del Conflicto de los Siglos cubre un periodo desde el año 70 de nuestra era hasta el final restaurador de este planeta. Por lo tanto, supera el tiempo. La última sección del libro todavía está pendiente en cuanto a sus sucesos. Por lo tanto, es el libro que cubre el mayor periodo de tiempo. Segundo, es un libro estructurado de acuerdo a periodos históricos de la Iglesia cristiana en una forma secuencial, y eso ha llevado a diversos individuos a establecer una crítica acerca de si es un libro inspirado porque todo el contenido es netamente basado en una visión o en una inspiración o sueños, o si, como usted expresaba en la pregunta, hay otras fuentes paralelas. Ciertamente las hay. Es decir, tenemos en el Conflicto de los Siglos referencias directas a publicaciones fidedignas, genuinas, del pasado como contemporáneas, en las cuales se fortificó la visión misma que se había dado.
el tema que tiene el conflicto de los siglos, que no encontramos ninguna declaración que diga el Señor me mostró o yo vi. Y si recordamos la presentación primera de esta serie, veremos que básicamente la primera forma, tal como la conocemos hoy, estaba dirigida al público en general. Por lo tanto, se intentó eliminar cualquier elemento que pudiera generar algún tipo de prejuicio o rechazo. Por lo tanto, estas declaraciones yo vi, el Señor me mostró, que hacen una referencia directa a una revelación divina a un ser humano, no están incluidas. Eso no significa que no forme parte de lo que se denomina una visión o una forma de recibir información ajena a nuestro conocimiento personal, pero sí de un origen sobrenatural. Entonces, esto es un elemento que produce cierta confusión en individuos cuando encontramos combinado secciones que no están introducidas bajo el Señor me mostró, así se me reveló, con citas y referencias a libros históricos, a fuentes históricas como decretos, como concilios, como resoluciones de distintas denominaciones, fuera esta la Iglesia Católica o posteriormente iglesias protestantes. Y esto, aunque inicialmente tenía el propósito de tener una proyección mucho más abierta, ofreciendo a un grupo mayor esta información, después se ha convertido en un elemento de crítica por el hecho de que tenemos una narración secuencial fluida, pero no claramente separada de lo que es estrictamente la inspiración con lo que podría ser una fuente histórica añadida. Interesante. Es un libro que creo que usted lo mencionó la semana pasada, uno de los libros más leídos aquí en Estados Unidos. Sí. Y yo diría que no solo en Estados Unidos, muchos países es uno de los libros más fascinantes. Sí. No sé si por lo que trae esa parte de historia que lo hace que pueda uno como ubicarse en algunos aspectos importantes dentro de la profecía, ¿no? Entonces, para mí personalmente ha sido un libro, bueno, todos los libros del Espíritu de Profecía son interesantes. Cuando uno los lee, encuentra cosas maravillosas de la revelación del Señor. Pero el conflicto de los siglos tiene esas características que tiene esa parte histórica, esa información también que es añadida allí, que hace que sea más interesante, y por eso muchas personas les gusta leerlo, y es un libro de los que más se ha distribuido de los testimonios de Ellen G. White. Pero usted habló también de inspiración. ¿Cómo podemos entender inspiración y compilación de hechos históricos? Bien, aquí entramos en un escenario que genera cierta hostilidad. Es decir, bueno, si es espíritu de profecía, entonces quiere decir que todo el contenido ha tenido que ser revelado. Es decir, no tiene elementos de otras fuentes o de otros historiadores o de otras publicaciones. Bien, esa es una definición pues muy subjetiva que nosotros nos creamos, puesto que simplemente cuando tomamos las Sagradas Escrituras creemos que son íntegramente reveladas, y la Biblia confirma que toda revelación es dada por el Espíritu Santo y tiene el objetivo de influir en nuestra vida espiritual y transformarnos. Sin embargo, nosotros tenemos en casi todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, referencias históricas muy importantes, y en ningún momento nosotros nos sentimos perturbados al leer, por ejemplo, el libro de Esdras
o el libro de Nehemías, donde el libro de Esdras empieza inmediatamente con el decreto de Ciro. Bien, ese es una pieza de legislación, es decir, no ha sido inspirada. Y no de un rey del pueblo de Dios, sí. Obviamente. Pero sin embargo, el libro empieza así. Ahí. Entonces dice, en el año primero en que Ciro toma Babilonia, él promulga este decreto. No tenemos dudas que el libro de Esdras es un libro inspirado por Dios. Ahora, la misma introducción empieza con el decreto. Y es una copia, es decir, es una reproducción de una pieza legal del Imperio Medo-Persa. Bien, y después, bueno, pues sigue todo un proceso. Tenemos, por ejemplo, las genealogías en las Sagradas Escrituras, que no son inspiradas, porque las genealogías te dicen el padre del padre del padre y los otros descendientes que fueron, y esto te ayuda a estructurar históricamente no solo el momento en el que vives, sino también los ancestros, y esto no es revelación, es decir, esto es netamente pues, buscar los censos y reunir esos nombres y colocarlos, y esto lo tenemos como un elemento de prueba profética. Especialmente en relación a Jesús, su origen, de qué tribu provenía, Juan el Bautista, de qué tribu provenía, David, de qué tribu, etc. Entonces, eso no son elementos inspirados, simplemente son hechos factuales, sean estos numéricos o parte de censo o históricos como decretos. Y en ningún momento nos planteamos que estos libros no son inspirados. Entonces, el tema con el conflicto de los siglos es que, bueno, si hay secciones que son netamente históricas, parafraseadas o directamente insertadas, bueno, ¿es realmente inspirado o no? Entonces, es importante que nosotros entendamos que todos los elementos históricos incluidos en las Sagradas Escrituras o en el espíritu de profecía contemporáneo tienen una función. Es decir, no es simplemente una adquisición de una fuente que se añade, sino que tiene el propósito de ratificar, de confirmar, de enriquecer precisamente la inspiración que se va a dar. Entonces, cuando tenemos esta panorámica y establecemos el paralelo de tal práctica, tanto en las Sagradas Escrituras como en el espíritu de profecía, pues en ningún momento producirá algún tipo de antagonismo o rechazo acerca del contenido. Así es, hermano. Hay un asunto, y es que el libro ha sido como tal criticado en ciertos aspectos. Y tengo una pregunta, es ¿qué modalidad de acusación se ha expuesto en cuanto a la autenticidad del libro del conflicto de los siglos? Sí, es muy interesante que el término genérico que se ha usado es plagio. Es decir, plagio es el uso de fuentes o de publicaciones o de autores o de información sin referirlos. No. Es decir, es el acto de apropiarse de información, contenidos de otras obras, de otros autores, de otros hechos, y simplemente insertarlos en la narrativa general sin, uno, dar crédito al origen, segundo, no reconocer tal adquisición, es como que formara parte propio de toda la revelación, exacto, y en ese contexto, en el conflicto de los siglos, igual que en otros libros, no es el único, pero sí en el cual se ha centrado esta acusación de plagio en distintos periodos de la historia. Y veremos cómo se va modificando, cuáles fueron las razones
y cuál fue el origen de tal acusación. Muy bien, interesante. Si ustedes tienen de pronto inquietudes, preguntas sobre el libro de Conflicto de los Siglos, yo sé que ustedes lo han leído seguramente y encuentran algunos aspectos importantes que están allí. Y como ya se ha mencionado, quizás el plagio, porque se dice que se tomó de otro libro, de otros autores, y ahora entonces puede ser que quede en la duda, ¿será revelado este libro? Igual que los demás libros, como la hermana ya mencionó, también no dice el Señor me mostró o vi exactamente como otros sí lo dicen, ¿no? Pero vamos a dar el tiempo, hermana Raquel, para que usted pueda hablarnos un poco más amplio al respecto de esto, por favor. Gracias. Con la ayuda de Dios hemos intentado sintetizar en una forma de secuencia lógica la generalidad de tipo de acusaciones que se han dado acerca de la revelación, la inspiración o el contenido genuino de origen divino del contenido del libro. Así pues, sin más demoras, vamos a visualizar la presentación y podremos comprender, porque en la primera parte de este estudio veremos un paralelo importante entre las Sagradas Escrituras, la dinámica y la estructura interna, así como también con el libro del Conflicto de los Siglos. Estableceremos también relaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, estableceremos diferencias significativas que recalcaremos entre documentos legales, fuentes históricas o eventos que han sido fundamentales en la decodificación profética en ese contexto específico. Por lo tanto, la segunda parte de esta presentación estará relacionada con las acusaciones fundamentales, básicamente en 4 periodos, con individuos que han dirigido tal acción, y veremos también la réplica, así como los resultados y la trascendencia que ha tenido. Puesto que es interesante que estos periodos de acusación y de cuestionamiento están relacionados con crisis doctrinales significativas dentro del movimiento adventista. Bien, desearía que consideráramos una cita importante en Lucas capítulo 1 y vamos a considerar los versículos del 1 al 4. Porque tanto el Evangelio de Lucas, o de acuerdo a Lucas, y Hechos de los Apóstoles tienen el mismo autor, y Lucas presenta la dinámica y el proceso por medio del cual él hizo acopio de tal información y estos 2 libros surgieron. Leamos Lucas 1, 1 y 2. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Fíjense qué interesante. Aquí tenemos claro que Lucas dice, yo no soy el primero, que intenta poner en orden la historia de las cosas que para nosotros son absolutamente ciertas, que otros nos han enseñado, que otros han sido testigos y que además han sido predicadores de la palabra. Pero ahora, todos esos hechos los queremos poner en orden, es decir, en una secuencia. Aquí tenemos algo muy importante porque está basado en testigos oculares, está basado en eventos como tal, también está fundamentado en la dinámica de enseñanza, así que son distintas fuentes, distintos hechos que amalgamados formaron parte de lo que llegaría a ser el Evangelio de Lucas. Y sigamos con más detalles, versículos 3 al 4, siempre en Lucas 1. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen,
escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Fíjense qué importante es aquí. Entonces, primero hay un acopio de información. Y con esta investigación no ha sido simplemente reunir actos, sino que han sido seleccionados, han sido correctamente evaluados y ver si realmente son genuinos. Y después de esta investigación, entonces se coloca una secuencia de tiempo y ahí entonces se transcribe para que quede esa fundamentación de la verdad que ya se cree, pero que además se tenga la fundamentación de tal fe. Y es muy interesante porque volveremos a estas referencias y a esta dinámica de investigación escritural cuando leamos la introducción del libro Al conflicto de los siglos, y veremos que es un paralelo muy importante con Lucas capítulo 1. Bien, queríamos en primer lugar tener referencias bíblicas del Antiguo Testamento donde se obtiene información de otros libros de los cuales no tenemos acceso. Un ejemplo, en Números 21:14, que sería nuestra primera referencia, nosotros tenemos mencionado el libro de las batallas de Jehová. Así que se hizo un listado, un compendio de los conflictos armados que en ese proceso de la salida de Egipto y peregrinaje del desierto se hizo. Y quedó un libro separado, donde simplemente estaban todas las batallas de Jehová, las batallas en las cuales Dios defendió a su pueblo, justo en un periodo de tiempo específico. Sin embargo, no tenemos ese libro en una forma separada, pero sí lo tenemos inserto y referido en el libro de Números. Otro ejemplo más, por ejemplo, el libro de Jaser. El libro de Jaser lo tenemos mencionado en varios libros del Antiguo Testamento, lo tenemos en Josué 10 y lo tenemos también en 2 de Samuel 1. Así que es un libro que no tenemos en este momento referencia específica para decir, este es el libro de Jaser. Sin embargo, era un libro que existía previamente con información específica que fue insertada tanto en el libro de Josué como en 2 de Samuel. Tenemos, por ejemplo, en Primera de Reyes 11 mencionado los hechos de Salomón, no como la narración que encontramos en Reyes, sino como un libro previamente escrito que compilaba estrictamente los hechos de Salomón. Tenemos en Primera de Reyes 14 y también el capítulo 16, como otros, se nos menciona las crónicas de los reyes de Israel y paralelo tenemos las crónicas de los reyes de Judá. Y se menciona como un libro o varios libros sobre tanto los reyes de Israel como los de Judá, que se han usado como fundamento para el establecimiento de lo que llegó a ser Primera y Segunda de Reyes. Algo muy similar lo encontramos en la referencia que se da al título de Crónicas del profeta Natán. Nosotros sabemos que Natán era un profeta contemporáneo de David, el cual trajo varios mensajes a David, y él mismo compiló importantes eventos y hechos de la vida de David, que son tomados como referencia tanto en Primera de Crónicas 29 como en Segunda de Crónicas capítulo 9. Tenemos el libro de Gad el vidente. Gad también fue un profeta y lo encontramos en distintos momentos de los distintos reyes de Israel y Judá, y está claramente referido en Primera de Crónicas 29:29 como fuente por medio de la cual se insertó, se enriqueció el libro de Crónicas. Tenemos más profecías de Ahías Silonita, otro profeta,
y también había existido como libro separado y tiene la referencia en Segunda de Crónicas 9:29. Nosotros no tenemos estos libros. Sin embargo, fueron libros que se usaron como referencia, como contenido para formar los que hoy sí tenemos. Y esto es muy importante que lo entendamos. Tenemos las profecías del vidente Ido, el libro del profeta Semaías, las palabras de Jehú, el libro de los reyes, y no me refiero a Primera y Segunda de Reyes, sino a otros elementos referenciales. Otro que reúne las palabras de los videntes durante el periodo monárquico previo a la deportación asiria y babilónica. Después tenemos Crónicas del rey Asuero, que este es un libro netamente propio de los archivos del Imperio Medo-Persa. Y en Esdras 2 se nos dice, en Esther, tanto en el capítulo 2 como el 6, se nos menciona cómo el rey Asuero empieza a leer los archivos, ¿sí? Él no podía dormir y sabemos que eso fue un acto providencial de Dios para que él vea cómo Mardoqueo, que le había salvado la vida, no había recibido pues ninguna compensación. En el mismo libro de Esther, en el capítulo 6, tenemos el decreto de Asuero para que el pueblo pues pueda defenderse. Y antes tenemos la ley que él dio para que fueran atacados. Así que estas referencias bíblicas son muy interesantes porque nos damos cuenta que los libros o el conjunto de libros que hoy componen las Sagradas Escrituras proceden a su vez en mayor o en menor proporción a libros previamente existentes. Esta misma dinámica ahora con documentos históricos serían referencias legales en el Antiguo Testamento. Encontramos reproducciones, hemos mencionado en la introducción, por ejemplo, el decreto de Ciro. El decreto de Ciro lo encontramos en 2 libros. Lo tenemos en Segunda de Crónicas 36, donde está transliterado, y lo tenemos también en Esdras capítulo 1. Y fíjense que es muy interesante. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, y aquí tenemos el decreto, literalmente es una copia de ese decreto, pero fíjense los elementos aquí mencionados. Entonces tenemos la profecía de Jeremías, que sabemos que en Jeremías se da por nombre al rey de Persia que daría la libertad para que ellos regresen. En el libro de Jeremías también se presenta la estrategia que usarían para poder conquistar Babilonia. Y eso está letra por letra. Pero quien se lo hizo llegar a Ciro fue Daniel. Y esto es muy interesante. Así que aquí nosotros vemos todo el movimiento que se da. Tenemos el libro de Jeremías, tenemos el libro de Daniel, después tenemos el decreto que Ciro da y después su transcripción, tanto en Segunda de Crónicas como en el libro de Esdras. ¿Y cuál era el propósito de usar esta evidencia de referencia legal? Comprobar que la profecía que Jeremías pronunció era verdadera. Entonces, el decreto no era importante en sí mismo, aunque obviamente les daba la autorización, pero confirmaba que la visión, el mensaje, la inspiración, la profecía que Jeremías había escrito era verdad, que después de los 70 años ellos iban a regresar. Así que el uso de evidencias legales, decretos, tenían el propósito de confirmar la inspiración. Fíjense que esto es muy importante porque en el conflicto de los siglos veremos exactamente esto. Tenemos más documentos, por ejemplo, la carta enviada a Artajerjes en Esdras 4:11, la carta enviada a Darío, Esdras 5:6, y tenemos cartas diferentes, cartas que dirigieron los que habían regresado a Jerusalén, del pueblo de Dios, como también cartas que los enemigos
del pueblo de Dios que habían regresado a Jerusalén habían enviado a sus respectivos dirigentes, gobernadores y reyes. Tenemos el decreto de Artajerjes, tenemos el decreto de Asuero, que ya hemos mencionado, tenemos el decreto de Ciro. ¿Y por qué están aquí? Precisamente porque confirman las profecías de Jeremías y las profecías de Daniel. Esto es muy importante. Sabemos, Daniel 8:14 es fundamental el decreto de Artajerjes para empezar la decodificación numérica de las 70 semanas o de los 490 años. Así que la inspiración usa estos elementos de pruebas históricas para reconfirmar lo que previamente se había anunciado que sucedería. Y esto es realmente importante porque no es un acto aislado o una dinámica aislada del Antiguo Testamento, sino que lo volvemos a encontrar en el Nuevo Testamento. Fíjense, de nosotros en 2 de Timoteo 3 y 8 se nos habla del libro de Janes y Jambre. Ese libro es desconocido para nosotros, sin embargo se hace una referencia directa a otro libro. En Lucas 1, como hemos citado al inicio, se habla de fuentes externas, de testigos oculares, de sermones transcritos, de mensajes escuchados. Por ejemplo, nosotros tenemos de Corintios, las epístolas a los Corintios, tenemos Corintios, 1 de Corintios, 2 de Corintios. Sin embargo, cuando leemos 1 de Corintios 5, 9 al 10, nos damos cuenta que el apóstol Pablo escribió otra carta anterior a la que nosotros tenemos como 1 de Corintios. La epístola a los Efesios, sabemos que había otra previa que nosotros no tenemos y se hace referencia en Efesios 3:3. Por ejemplo, la carta a los Laodicenses, nosotros la desconocemos, está no identificada. Sin embargo, en Colosenses 4:16 se nos dice que esta epístola fue escrita a los laodicenses. Así que hay referencias directas a fuentes externas como a fuentes internas, pero desconocidas. También las referencias legales están constatadas en el Nuevo Testamento. Fíjense qué interesante. El decreto de Augusto, en Lucas 2, 1 al 3, y eso lo tenemos también en el Evangelio de Mateo, donde se da la orden del censo. Se da la orden del censo que requiere que José y María se transfieran de Nazaret a Belén, es decir, para que estuvieran en el lugar donde ellos inicialmente nacieron. Y ese fue un decreto que dio el emperador romano y lo tenemos registrado en la Biblia y una referencia directa a este decreto. ¿Por qué? Por la misma razón, porque confirmaba la profecía de que el Mesías nacería en Belén de Judea. ¿Cómo así? Si María y José vivían en Nazaret, que era la sección norte, Galilea, de la provincia de Judea, y Belén de Judea estaba completamente al sur, así que ellos tenían que ir desde el norte hasta el sur de la provincia para volver a su lugar original de nacimiento. Para cumplir esta profecía se menciona el decreto de Augusto. En Hechos 18:2 tenemos el decreto de Claudio. Fíjense que cuando Pablo está en Corinto y empieza la obra en ese lugar, él se encuentra con Priscila y Aquila. Y ellos estaban ahí porque habían sido deportados de Roma. Y aquí aparece el decreto de Claudio, del emperador Claudio, donde expulsó, deportó a todos los judíos de Roma, los expulsó. Y de esa manera tienen contacto con Priscila y Aquila, trabajan juntos en la construcción de tiendas y de esa manera la obra se extiende y se fortifica en la península del Peloponeso en Grecia. Tenemos inclusive el discurso de Herodes. En Hechos capítulo 12
que sería el discurso por medio del cual él se declara prácticamente como un dios y como consecuencia de eso después muere por autodestrucción de los propios gusanos en su cuerpo. Este discurso, tanto como el decreto de Claudio o el decreto de Augusto, forman parte de documentos legales y de fuentes como de Flavio Josefo, que lo cita literalmente, así como lo tenemos mencionado en Hechos 12, el caso del discurso de Herodes. Entonces, la pregunta es, ¿qué es antes y qué es después? Pero tiene el propósito de probar que lo que realmente se está anunciando corresponde a una estructura profética previamente anunciada. Hay muchos más ejemplos, simplemente les he querido ofrecer una panorámica general para que comprendamos que esta dinámica de narración y de inserción de fuentes externas o internas, pero previas, forma parte también de la dinámica de la constitución del libro El Gran Conflicto. Bien, es muy importante considerar, y por eso hicimos la primera presentación, ustedes ya saben ahora que el conflicto de los siglos fue un proceso en progreso y que se inició con un cierto número de páginas, después se fue compilando, después se fueron añadiendo otras visiones y también otras referencias. Pero yo les recomiendo que lean la introducción del libro en sentido extenso. Yo he seleccionado 2 citas específicas que nos permiten comprender desde la introducción del libro, que fue escrito por la hermana White, no por los fideicomisarios, que tenemos 2 fuentes de información: la iluminación del Espíritu Santo y la selección de acontecimientos. Síganme en la lectura, por favor. Página 13. Mediante la iluminación del Espíritu Santo, las escenas de la lucha secular entre el bien y el mal fueron reveladas a quien escribe estas páginas. En una y en otra ocasión se me permitió contemplar las peripecias de la gran lucha secular entre Cristo, príncipe de la vida, autor de nuestra salvación, y Satanás, príncipe del mal, autor del pecado y primer transgresor de la santa ley de Dios. La enemistad de Satanás contra Cristo se ensañó en los discípulos del Salvador. Bien, fíjense, aquí se nos dice, me fue revelado y también se me permitió contemplar. Así que tenemos claro aquí esta clara iluminación inspiradora del Espíritu Santo como una parte fundamental del libro. Pero también tenemos otro aspecto muy importante en la página 14. Al revelarme el Espíritu de Dios las grandes verdades de su palabra y las escenas del pasado y de lo porvenir, se me mandó que diese a conocer a otros lo que se me había mostrado y que trazase un bosquejo de la historia de la lucha en las edades pasadas y especialmente que la presentase de tal modo que derramase luz sobre la lucha futura que se va acercando con tanta rapidez. Con este fin he tratado de escoger y reunir acontecimientos de la historia de la Iglesia en forma que quedara bosquejado el desenvolvimiento de las grandes verdades comprobantes que en diversas épocas han sido dadas al mundo. Así que tenemos, por una parte, se me reveló, he podido contemplar, y al mismo tiempo era fundamental trazar esa línea de tiempo en la historicidad de los eventos para fortificar con acontecimientos específicos estas grandes verdades reveladas. Así que en ningún momento en el conflicto de los siglos, justamente en la introducción del libro, se intenta omitir o pasar por alto esta doble combinación. Por una parte, la iluminación del Espíritu Santo y por otra, la selección de acontecimientos históricos que complementan, confirman y también enriquecen esa misma inspiración. Una vez dicho esto,
Vayamos ahora al debate sobre el plagio, ¿sí? Ya hemos definido en esta introducción lo que es plagio. Plagio implica el uso no estrictamente citado de fuentes, uno. Dos, un parafraseado con el objetivo de hacer propio pensamientos, ideas o contenidos de otros. Y tercero, eliminar las referencias por medio de obviar citaciones con el fin de adquirir autoría por fuentes externas. Esto es lo que incluiría el concepto de plagio como tal. Y nosotros vamos a ver aquí varias fases de tales acusaciones y vamos a analizar de dónde procedieron, quiénes eran estos personajes y cuáles eran los argumentos, así como las respuestas que se dieron al respecto. Tenemos una primera fase sobre este debate sobre plagio de 1907 a 1933. El primer individuo que tenemos constancia que procedió a hacer una acusación formal por escrito en contra del libro del conflicto de los siglos, también lo hizo acerca de otros libros, pero vamos a limitarnos estrictamente al conflicto de los siglos, fue D.M. Cartwright. Este era un pastor adventista que cuestionó el uso de las fuentes. La primera crítica publicada, que es una acusación formal de pretendido plagio, es un artículo publicado el 8 de octubre de 1887 en el Michigan Christian Advocate. Es decir, es un periódico no adventista donde un pastor adventista presenta esta acusación formal. El texto es así. He seleccionado una de las partes únicamente. Con frecuencia copia, sin dar crédito ni citar, oraciones completas e incluso párrafos, casi palabra por palabra, de otros autores. Compárese El Gran Conflicto, página 96. Insisto, esta paginación corresponde a la versión en inglés, con historias de la reforma de O.B. Jean, página 41. Esto lo hace página tras página. ¿Acaso de O.B. Jean también se inspiró en esto? Sí. Entonces, piensen que en 1887 aún no tenemos la versión completa, ni la de 1888 ni la de 1911. ¿Sí? Entonces, no es el conflicto de los siglos como lo conocemos hoy. Recuerden la primera presentación, fue todo un proceso importante aquí. Obviamente, él dejó de ser pastor adventista y él tenía tendencias carismáticas importantes. Él creía en la inminente derrame de la lluvia tardía y creía en este aspecto de expresión abierta que hoy consideraríamos pentecostalismo carismático. Y en este contexto, la hermana White había amonestado a este pastor y a este tipo de movimiento carismático dentro de la iglesia en varias ocasiones, por el uso, por ejemplo, de música estridente, por elevar la voz, por tener comportamientos fuera de lugar dentro de la iglesia, por elevar la voz y entonar himnos de una manera poco solemne o con música no reverente. Y dentro de este contexto es que surge también esta acusación. Paralelamente, tenemos dentro de este periodo también otra, que es el doctor Stewart. Él era médico y adventista del séptimo día, que colaboraba directamente con Kellogg y también con A.R. Henry, que era exdirector del Review and Herald, y publicó un folleto de 89 páginas en octubre de 1907
se llama El Libro Azul, porque la portada era azul, y entonces presenta citas de los escritos en columnas paralelas, no solo del Conflicto de los Siglos, también de otros libros, donde coloca no únicamente el presunto plagio, sino también contradicciones o dependencia literaria de otras publicaciones, cuestionando la autoridad como profeta dentro de la Iglesia. Y es muy interesante que Kellogg apoya también a Stewart, ambos eran doctores, la hermana White los amonesta en diversas ocasiones y sabemos que ellos finalmente abandonaron el adventismo y tendieron a otra doctrina como sería la del panteísmo, ¿sí? Entonces, es muy interesante establecer el paralelo entre las acusaciones del presunto plagio con inserción de doctrinas espurias dentro del adventismo. Es decir, con Cartwright se introduce este aspecto pentecostal carismático, con Stewart y Kellogg se presenta este aspecto panteísta. También ambos cuestionan la doctrina del santuario en una forma significativa. Entonces, dentro de este contexto, pues la Asociación General da una respuesta. Entonces, se comisionó a los pastores Haley y Loughborough que presentaran una defensa, que dieran respuesta a este artículo de Cartwright y también a este libro, el Libro Azul de Stewart, que además estaba apoyado por Kellogg y también por el exdirector de Review and Herald, Henry. Bueno, el primer punto está relacionado con Cartwright en sentido estricto y ellos confirman que él había exagerado la cantidad de copias. Esto sustentaban las publicaciones de esas columnas paralelas donde se decía esto es letra por letra esta misma copia, cuando Cartwright afirma que el 70 hasta el 90% es copia. En todo el documento, ustedes pueden ir a los archivos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y pueden leer los documentos completos. Ellos comprueban aquí que la inserción de fuentes externas corresponde. Aquí no se hablaba solo del conflicto de los siglos, ellos cuestionaban el deseado de todas las gentes, el camino a Cristo, así como las ilustraciones, es decir, el sentido de plagio se equiparaba no solo al contenido literal del texto, sino también a ilustraciones. Entonces aquí se prueba que prácticamente no era el caso y que lo que se confirmaba como copia no correspondía en este contexto. El segundo elemento de defensa fue ciertamente el uso de asuntos históricos y de información histórica, y cito literalmente la clarificación que se da: si cada parte decía la verdad en el caso, necesitamos de haber similitud en los hechos expuestos. Entonces se buscaba una referencia a estas mismas visiones para confirmar que no era fantasía o imaginación subjetiva, sino que realmente correspondía a hechos ya constatados. También es interesante ver que se da la clarificación que lo que se denominaban copias eran simplemente referencias a cuestiones de hecho y no a una copia de la idea o del razonamiento, sino al el día, el mes y la fecha de tal acontecimiento histórico. Sabemos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las 2300 tardes y mañanas y la decodificación que se dio, que lo tenemos transcrito en un capítulo completo del conflicto de los siglos, ese diagrama fue hecho originalmente por los pioneros, participando Miller, Fitch, Leach y Bliss, diferentes pioneros, y obviamente ellos llegaron a esas fechas no por revelación, es decir, ellos buscaron en libros históricos la fecha de partida para computar el inicio de las 70 semanas. Y claro que esa fecha está ahí,
pero eso no es una copia, eso es simplemente el día, el mes y el año para confirmar esa misma profecía, porque en la revelación no te dice el año, te dice el evento, te habla de las circunstancias, pero no te da el año, solamente en casos muy específicos. Y obviamente ellos consultan y buscan en los libros de historia. Lo mismo es cuando nosotros hoy hablamos de las trompetas o hablamos de los sellos. Nosotros tenemos, por ejemplo, en relación a las trompetas, tenemos el primer ay, el segundo ay, los 150 años, simplemente, pero nosotros tenemos que ver cuándo se cumplieron esos eventos y vamos a libros de historia, vamos a enciclopedias, vamos a fuentes legítimas de historiadores que nos dicen ¿Cómo este quedó mes, este registrado? día, este año. Entonces, esto es lo que le intentan explicar como respuesta tanto a Cartwright como a Stewart. Se hace referencia a lo que yo les acabo de mencionar inicialmente. Yo me he inspirado en este principio para estructurar la presentación. Se reconoció que hasta los autores bíblicos no reciben acusación de plagio, sin embargo hacen referencia a decretos, a leyes, a resoluciones pues de emperadores y de reyes, simplemente basado en el aspecto inspirador que se trata en este momento. Ellos hacen referencia a declaraciones específicas de la hermana White, donde ella, sin ningún tipo de problema, hace referencia a hechos, a ideas y argumentos donde han sido añadidos o adheridos a visiones panorámicas al respecto. Así que esta sería la primera fase sobre este debate de plagio de 1907 a 1933 y la respuesta específica. Bien, tenemos otra segunda fase de ataque de plagio. Insisto, me estoy refiriendo estrictamente al conflicto de los siglos. Hay otros acerca de otros libros y cubriría el periodo de 1933 a 1970. Y esto es muy interesante porque tenemos otro personaje que dirige este movimiento y es Bullinger. Bullinger pues es también un pastor adventista y él hace referencia a lo que les comentaba de esta carta de Stewart que llegó a ser el libro azul en 1907. Él enfatiza no solamente contenidos, sino también ilustraciones que considera que han sido robadas y que esto en una forma importante influyó significativamente en el deterioro del respeto o la consideración que se tenía ante estas ilustraciones incluidas. Las ilustraciones que fueron incluidas, nosotros tenemos que recordar que la última versión del Conflicto de los Siglos la tenemos en 1911, que no eran con ilustraciones, pero la que tenemos con ilustraciones es la de 1888. Y nosotros tenemos que considerar la ley de uso de ilustraciones no en el año 2025, sino en 1888. Y la mayoría de las ilustraciones que fueron insertas en el Conflicto de los Siglos, en esa versión ilustrada para el público, no contaban con un autor específico, ni tampoco había una regulación al respecto. Así que es importante que nosotros no descontextualicemos el momento en el que tales elementos fueron insertos. Bien, también se da una respuesta a Bullinger y también este momento, este periodo influye muchísimo con otras doctrinas espurias que se están introduciendo en el adventismo, como la correcta decodificación de las 2300 tardes y mañanas. La doctrina del santuario se cuestiona altamente en este momento, en este periodo, sobre todo en los 1970, y una crisis muy significativa que después
llegaría a elementos mayores con el movimiento Ford, que realmente produjo un cisma significativo en el adventismo. También después con el movimiento de los davidianos, que vendrían más tarde, y el nuevo profeta, David Koresh, en ese contexto. Bien, aquí tenemos respuesta a esta década de 1930 y se clarifica, a partir de la primera fase de ataque de plagio, se forma lo que se llama Elmshaven Commission, es decir, una comisión, Elmshaven, en un lugar donde residió la hermana White, donde se daban respuestas a estas acusaciones de plagio. Entonces, hay diferentes puntos, yo simplemente les presento los dos referenciales en cuanto al conflicto de los siglos. Aquí también tienen la página web donde pueden ver los documentos en forma extensa, explicados. Entonces, el primer elemento que se menciona es que la hermana White recibe las revelaciones, es la luz que les daba, y constituyen la fuente básica de sus escritos, pero no la única, porque en ningún momento se ha planteado que el conflicto de los siglos 100% es revelación. Obviamente, recuerden, y por eso les enfatizaba tanto en la primera presentación, que las primeras versiones del conflicto de los siglos no tiene apéndice, después se insertan apéndices. Y actualmente, si ustedes tienen el conflicto de los siglos en español, van a tener un apéndice. Y cuando van al apéndice, van a ver aproximadamente 40 referencias históricas. Y tienen que ver con el decreto de Constantino, tienen que ver con resoluciones papales, y son netamente elementos históricos que ahora sí están insertos. Bien, también se clarifica en este momento que se han usado fuentes, en ningún momento ha sido una negación del hecho, pero siempre ha sido incidental, es decir, no son la base de contenido del conflicto de los siglos. Y siempre se han seleccionado a buenos historiadores y confiables para proporcionar evidencia a la propia visión. Así que en ningún momento debemos descontextualizar este proceso. Bien, tenemos otra tercera fase dentro del debate sobre el plagio y cubre los años 1970 a 1980. Y también tiene un personaje que es Walter Rea, que en 1945 llega a ser pastor en el adventismo. En 1980 la Iglesia Adventista rescindió su contrato porque él publicó un libro que se llama The White Lie o La Mentira Blanca. Sabemos que white significa blanco, entonces en ese sentido hay un juego de palabras. Y en 1982, Walter Rea, ex pastor adventista, pues publica este libro y afirma que entre el 80 y el 90% de los escritos, todos ellos, ¿sí? No solo el conflicto de los siglos, eran plagio. Del 80 al 90% del contenido que incluyen los escritos del espíritu de profecía. Y Rea fue el primero en pretender que lo documentaba, a lo que él denominó plagio, y hace un trabajo al respecto en 75 libros publicados en inglés en aquel entonces. Y él hace todo un análisis colocando paralelos, referencias de dónde fue tomado, cómo se combinó, etc. Walter Rea niega la doctrina del santuario absolutamente, niega verdades fundamentales que establecieron el origen del adventismo, aunque él murió siendo adventista, siendo miembro adventista, lo cual es pues muy paradójico, pero es interesante. Bien, se dio respuesta a este libro
La mentira blanca, que circula, ustedes lo pueden leer íntegramente en internet, y aquí tienen también 3 referencias a la respuesta específica que se dio. Yo lo he resumido prácticamente en 7 puntos. El primer elemento es la descontextualización. Es decir, Rea usa los libros del espíritu de profecía como un libro escrito en el siglo XX, cuando la mayoría fue escrito en el siglo XIX. Eso es un punto. El segundo punto, basado en la descontextualización, es que prácticamente ninguno de los libros ha sido compuesto de principio a final en una sola narración, sino que fue compilado, ampliado, coordinado en diferentes visiones. Y Walter Rea analiza el libro como un todo completo y como originalmente creado en esa misma dinámica, lo cual lleva a conclusiones completamente erradas, porque descontextualiza la creación del libro como tal y el proceso al cual se llegó. El segundo elemento que se le da como respuesta es la legalidad contextual. Es decir, nosotros no podemos olvidar el momento, las circunstancias y la legalidad del momento en que tales libros se publicaron. Esto no lo podemos pasar por alto, igual que, por ejemplo, cuando nosotros leemos libros de las Sagradas Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, podemos encontrar, leyendo superficialmente, ciertas contradicciones. ¿Cómo puede ser que aquí diga esto y aquí diga lo otro? Sin embargo, nosotros tenemos que observar el contexto para poder asociar en forma completa tal narración. El tercer elemento es el de las compilaciones, y esto es muy importante, y esto jamás podemos olvidarlo. Es decir, nosotros tenemos libros hasta 1915, donde sea el fallecimiento de la hermana White, y libros que surgen posteriormente a 1915, y de hecho aparecen en una forma regular, no solamente por compilaciones, por combinaciones temáticas. Por ejemplo, el libro o la verdad acerca de los ángeles. Es decir, ese libro así nunca lo escribió la hermana White, es el libro así, tal como nosotros lo tenemos. O eventos de los últimos tiempos. La hermana White no escribió ese libro tal como nosotros lo tenemos. Es decir, el contenido procede de la autora, sin embargo, está colocado, está seleccionado el contenido y establecido en un orden donde la autora no tiene parte, puesto que son libros que han surgido en 1915. Así que no podemos juzgar los libros en forma genérica, es decir, en primer lugar hasta 1915, después de 1915, y nunca podemos olvidar la dinámica de la estructura interna del libro. Después, la respuesta en cuanto a reiteraciones. Lo que ocurre es que puedes tener una declaración en distintos libros. Por ejemplo, si ustedes leen a Patriarcas y Profetas y leen prácticamente los 6 primeros capítulos de Historia de la Redención, pues usted dice, bueno, pero aquí hay una Historia de la Redención, es más breve. En el Patriarcas y Profetas lo tenemos más extenso, pero usted va a encontrar alguna información que no está en Patriarcas y Profetas y sí está en Historia de la Redención, y viceversa. Entonces, esto se da porque son visiones separadas, pero que han sido reiteradas, y no es porque simplemente tenía que salir un libro nuevo y han reunido información, sino que son visiones dadas en momentos diferentes sobre el mismo tema, unas más breves y otras mucho más extensas. Por eso, por ejemplo, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, entonces usted no tiene
los 7 sellos uno tras otro. Hay 2 capítulos intermedios y después pasamos al 6º y al 7º. Lo mismo le ocurre con las trompetas. Entonces, ¿qué ocurre? Que no hay coordinación, que no, son visiones separadas. Y entonces el profeta lo va escribiendo conforme recibe las visiones. Si ustedes van al libro de Daniel, ustedes tienen la caída de Belsasar, el gran festín donde se da la invasión medo-persa y Belsasar deja de ser rey. Y como 2 capítulos después estamos hablando de Belsasar otra vez. Entonces, ¿qué ocurre? Que no hay coordinación, no es revelación, son visiones diferentes, ¿sí? También el otro elemento que es importante considerar como número 5 en cuanto al libro de Walter Rea es los parafraseados, sean de otras fuentes o de las propias fuentes, pero establecidos en momentos diferentes. Esto ya se había dado respuesta por parte de la Asociación General de la Iglesia Adventista en los casos previos acerca del presunto plagio y por lo tanto se clarifica la razón del mismo. El contexto histórico. Es muy interesante que nosotros tenemos libros que son históricos como Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas es un libro histórico porque nos habla desde el origen del mal, pasando por la creación, la caída hasta David. Termina con la monarquía de David. Y después tenemos Profetas y Reyes que ya empieza con Salomón y que va hasta, la deportación a Siria, pasa por la deportación babilónica, el regreso, etc. Y las profecías de restauración de Israel. Claro que son históricos, pero no usa material donde tú encuentras día, fecha, año en el cual pasó esto. Es simplemente una narración discursiva, explicativa, que tiene el propósito de usar estos eventos con una función pedagógica espiritual, que no leamos simplemente, leemos Primera de Reyes, Segunda de Reyes y encontramos los reyes, este fue bueno, este no, este hizo mal, pero después se arrepintió, vino el profeta. Bien, lo entendemos, pero aquí sin embargo se nos da una explicación mucho más extensa para que en esta narración nuestra comprensión sea apropiadamente asimilada. El 7º punto, dando respuesta al libro de Walter Rea, es inspiración e historicidad. Y esto es muy importante. Es decir, tenemos muchísimos elementos históricos en las Sagradas Escrituras. Tenemos la primera profecía numérica, la tenemos en Génesis 15, donde a Abraham se le dice 400 años. Bien. Nosotros nos vamos al libro de Gálatas y nos dice que son 430 años. ¿Qué pasa? ¿El libro de Génesis fue inspirado o fue la epístola a los Gálatas inspirado? Hay una diversidad numérica, pero sin embargo el contexto está haciendo referencia a la misma situación histórica. Entonces, esa combinación entre inspiración e historicidad es realmente importante y nunca la podemos disasociar ni dentro de las Sagradas Escrituras, lo cual es correcto, los 400 y los 430, no hay ningún tipo de contradicción cuando nosotros analizamos la inspiración y la historicidad. Así que con estos 7 puntos, básicamente se ha hecho un análisis importante de esto. Ahora, en 1980 también se llega a conclusiones fundamentales. La presión era creciente, así que la Asociación General de la Iglesia Adventista contrata un grupo de abogados, especialistas en patentes, en marcas y en derechos de autor. Y ellos tomaron casos de derechos de autor de la historia legal de Estados Unidos, 1000 casos en específico,
Y en 27 páginas, y aquí les pongo la cita, si ustedes quieren leer todo el documento, yo he hecho simplemente una síntesis, y se hizo la declaración legal del presunto plagio. Y la conclusión fue: Ellen White no plagió y sus obras no constituyeron infracción de derechos de autor ni piratería. Eso es una declaración legal y constitucional. Eso es muy importante. Ahora, aparte, se dieron varios elementos referenciales. Rami, que fue el abogado legalista que dirigía esta comisión de estudio, y mencionó diversos elementos. Ellos no eran adventistas, ¿sí? Quiero clarificar esto. Fue un grupo de abogados, un gabinete de abogados completamente neutral. Y entonces llegaron a 3 principios fundamentales. Como les digo, son 27 páginas. Yo los he resumido en estos 3 principios. Sus elecciones se mantuvieron dentro de los límites legales del uso legítimo. Es decir, se probó que en el libro del conflicto de los siglos, las referencias al contenido de palabras de fuentes externas es del 2%. Y esto es muy importante. Si ustedes recuerdan la acusación de Canrich y de Rea, que era del 80 al 90%, era copia, era una reproducción, una apropiación indebida de derechos de otros autores. Aquí se especifica claramente que no es el caso. Se confirma que utilizó escritos de otros autores, pero no los hizo suyos. Es decir, siempre dice, inclusive en la primera versión del conflicto de los siglos, que no tenemos las comillas en el sentido estricto del término, ni apéndices históricos, siempre hay una frase que dice, de acuerdo a otros autores, o de acuerdo a lo conocido por la historia. Es decir, en ningún momento hay una apropiación de decir, yo vi que esto pasó este día, este mes y este año. Absolutamente no hay ni una sola prueba de tal declaración. Sí hay una declaración de inserción dentro del marco literario propio del escrito. El tercer elemento, que es muy importante, es que la propia hermana White instó a sus lectores a obtener copias de algunos de los libros que utilizó, demostrando que no había ningún intento de ocultación o de negación, de suplantación o de defraudar el contenido de otros autores. Por ejemplo, ella en el conflicto de los siglos y en notas biográficas dice: desde pequeña en mi casa, recuerden que ellos eran metodistas originalmente, dice, mi padre tenía los volúmenes de la historia del protestantismo de O'Billén y nosotros lo leíamos todas las tardes de invierno, y yo recomiendo que todos lo lean. Y encontramos en el conflicto de los siglos referencias a este autor protestante, historiador, que analiza especialmente la historia de la Edad Media, ¿sí? La persecución protestante, el auge del catolicismo, así como las opresiones, la noche en la que se produjo el gran genocidio en Francia, denominada la masacre de San Bartolomé, etc. Entonces, este es un elemento muy importante para nosotros y creo que es significativo tener esta información básica, porque podemos ser de alguna manera cuestionados acerca de lo que creemos y podemos claramente confirmar tales verdades como inspiradas y también aquellas basadas en hechos históricos. Muy bien, hermana Raquel, muchas gracias por la amplia explicación que hemos tenido acerca del conflicto de los siglos y especialmente en relación a esa parte
quizás acusaciones de que fue plagio, pero creo que ha quedado muy bien explicado punto a punto todos los asuntos y cómo se da la defensa también y la claridad en esos aspectos. Y como usted lo mencionó, no es solamente del conflicto de los siglos. Ya hemos visto también en la Biblia que se ha tomado ciertos asuntos históricos de otros autores, otros casos como tal, y eso es lo que encontramos también en el conflicto de los siglos, que se menciona ciertos autores en la parte histórica, no en un asunto quizá de una visión que ellos vieron, no, sino mostrando lo que la historia está registrado como tal, ¿no? Y bueno, Dios nos ayude para que podamos entender este asunto y poderlo también aprovechar, porque cuando uno habla de la profecía siempre está unida con la historia, ¿no? Son dos cosas importantes comprender. Cuando nosotros hablamos de profecía, tenemos que usar la historia para poderla explicar como tal. Sí. Muchas gracias nuevamente, hermana Raquel. Y si ustedes tienen preguntas, seguramente en relación a la exposición de hoy, entonces pueden hacerlo. No olviden, pueden enviarla al correo de info@sda1844.org. Hermana Raquel, hay un asunto que quizás podemos verlo, un tema más relacionado también con el conflicto de los siglos, y es las visiones. Y especialmente si todas esas visiones ha sido cumplido, se han cumplido o quizás no ha tenido el cumplimiento en su totalidad. Si podemos hablar de eso, podríamos la próxima semana tener un programa sobre esta parte. ¿Es posible? Sí, yo creo que es muy importante porque nosotros hemos comprobado, y ya se ha hecho el estudio, solo 2% de ese contenido corresponde a referencias históricas. Así que sí tenemos visiones acerca del pasado, visiones que eran contemporáneas y visiones que todavía están por cumplirse. Entonces sería importante esa tridimensionalidad, pasado, presente y futuro, verlo en perspectiva dentro del conflicto de los siglos. Está invitado para la próxima semana. Gracias. Y ustedes también están invitados para la próxima semana para mirar esta última parte en relación del libro de conflicto de los siglos. No olviden, a la misma hora pueden estar con nosotros y poder ver esta parte bastante interesante. Muchas gracias. Y vamos a hacer una oración para finalizar. Por favor, hermana Raquel. Gracias. Padre nuestro, venimos ante ti en esta hora. Te agradecemos y alabamos tu nombre por la verdad que nos has permitido conocer. Gracias también, Señor, porque estas importantes verdades deben llegar al mundo, otros deben conocerla, pero también tenemos fuerzas contrarias que intentan minimizar y de alguna manera perjudicar estas importantes verdades y contenidos. Ayúdanos, Señor, a tener la humildad, la serenidad y el equilibrio necesario para poder dar las clarificaciones necesarias y al mismo tiempo estar claramente fundamentados sobre el fundamento profético como un don del cielo. Ayuda a tu pueblo, bendice a cada uno en particular y fortalece nuestra espiritualidad en estos momentos finales de la historia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, así hemos llegado al final del programa de hoy. No sin antes agradecer al Señor por la oportunidad de estar juntos y también a la hermana Raquel por el tiempo que ha podido dedicar para dar esta explicación que es muy importante conocerla y compartirla con otros seguramente cuando nos encontremos en estas personas que quizás quieren presentarnos estos asuntos. Están invitados para la próxima semana. El Señor les bendiga. Queremos agradecer también al Departamento de Multimedia, nuestro hermano Omar, por hacer posible también la transmisión todos los martes. Muchas gracias y nos vemos la otra semana.